La Iglesia Centro de Esperanza Valera presenta al pastor Novel Pucci con una palabra que transformará y edificará tu vida. ¿Cuántos exaltan al Rey de Gloria? Bendito su nombre para siempre. Ninguno es como Él, ninguno. Nadie es como Él. Nuestro Dios es único, digno de todo honor, de toda alabanza. Tengan todos buen día y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Los hebreos dicen Shalom Adonai, la paz de Dios, del único Dios verdadero. Aleluya. Capítulo 22, libro de Génesis. Es un pasaje muy conocido por nosotros, pero es rico. Tiene mucha sustancia espiritual para nutrirnos, para alimentarnos. A los que tenemos hambre de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de Dios aquí? Capítulo 22, el verso 14. La Biblia dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Este mensaje lo titulamos El monte de la provisión. Precioso el Espíritu Santo. Amado, cuando estudiamos la vida de Abraham, del patriarca Abraham, inmediatamente lo relacionamos con fe. Porque Abraham es el padre de la fe. Y en este tiempo de crisis, hoy más que nunca, nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje de fe. La Biblia dice que cuando usted vaya a hablar, hable la palabra de Dios. Y cuando vaya a ministrar, ministre conforme el don que Dios le entregó. De ahí no se salga. Usted se sale de allí y usted no va a recoger nada. Porque conmigo no recoge, desparrama. Pues bien, Dios había llamado a Noé. Y esa dispensación de Noé, que se llamó la dispensación del gobierno humano, termina desafortunadamente en una crisis humana que se llamó la construcción de la Torre de Babel. Dios puede ser decepcionado, mas Dios no fracasa. Usted puede decepcionar a Dios, pero Dios nunca va a fracasar. Es por eso que Dios llama a Abraham después del caos, después de la crisis de la construcción de la Torre de Babel. Y Dios miró a este hombre que vivía en un lugar llamado Mesopotamia, Ur de los Caldeos. Lo sacó de un entorno idólatra, pagano, y se les reveló como el único Dios. Por eso yo les hablo continuamente que usted no va a poder comprender ninguna verdad subjetiva del reino a menos que Dios se la revele. Porque la palabra del Señor no tiene que quedarse en tu mente. La palabra tiene que tocar tu espíritu. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó a Jesús, Jesús preguntó: ¿quién me tocó? Señor, pero una multitud te aprieta. ¿Cómo tú preguntas quién te tocó? Sí, porque de mí salió algo
Cuando alguien me tocó, dice, de mí salió poder, a su nombre gloria. Hay una versión que dice, de mí salió virtud. Dice que la mujer inmediatamente quedó sana de su azote. Su nombre, gloria. La palabra no puede quedarse en tu mente, la palabra tiene que tocar tu espíritu. Ahora, la obediencia está ligada a la revelación. La revelación es para los que obedecen. La falta de revelación es producto de la rebeldía y de la desobediencia. Ningún desobediente va a tener revelación. Ninguna persona rebelde va a tener revelación. Y si tú no tienes revelación, no conoces el reino. Y si no conoces el reino, no conoces a Jesús. Porque Jesús es el reino. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, dice el Señor. ¿Quién se acercó? Jesús se acercó. Jesús es el reino. Jesús no es religión. Religión tienen muchos, pero a Cristo son pocos los que lo tienen. Porque esto tiene que ser revelado. Aplauda a Jesús. La gente rebelde es guiada por sus instintos dentro de su mundo sensorial de los sentidos. Salomón dijo que sin revelación el pueblo se pierde, se extravía. En el primer libro de Samuel 30 dice la palabra que David llegó con su tropa, y cuando él llegó al campamento de Siclag, halló que se habían llevado secuestrado a sus hijos y a sus esposas. Y ellos abrían la puerta de las tiendas y no encontraban a sus esposas ni a sus niños. Imagínense semejante situación. Es como que usted llegue a su casa y no encuentre a su familia y nadie le sepa decir dónde están. Y a alguien se le ocurre decir, no, aquí pasaron unos ladrones, unos forajidos y se llevaron a tu mujer y a tus hijos. ¿Cómo se pone usted? Dice la palabra que hubo dos actitudes, una negativa, una positiva. La negativa es que los soldados de David se molestaron, se indignaron y buscaron a David como chivo expiatorio para echarle la culpa de lo que había sucedido. Y dice que tomaron piedras para matarlo, para lapidarlo. Pero la actitud de David fue distinta. Dice que él se fortaleció en Jehová su Dios y consultó a Dios a través del sacerdote por Urim y Tumim. Y Dios le habló y le dijo, yo estoy contigo. Vas a recuperar lo que se te perdió. Su nombre, gloria. Hay momentos de crisis donde usted tiene que tomar la mejor actitud. No tome piedras. No se ponga a estar echándole la culpa a la gente de sus propios errores. Consulte a Dios, porque Él tiene la última palabra. Aplauda a Jesucristo. Ahora, note un detalle que es importante. Cada vez que Dios le hablaba a un patriarca, cada vez que Dios le hablaba a una persona con una revelación, ellos sellaban esa palabra con una ofrenda. Y esto no es manipulación. Cuando Dios se te revela, cuando Dios te da una palabra en rema, no un logos, un rema de Dios, tú tienes que sellar esa palabra con una ofrenda. Eso le pasó a Abraham, le pasó a Manoa, el padre de Sansón, y también le sucedió a Gedeón. Quiere decir que esto era una cultura en Israel. Su nombre, gloria. No era un asunto
de emociones. Era una cultura que cada vez que Dios hablaba, ellos ofrendaban. A su nombre sea la gloria. Ahora, Abraham, el padre de la fe, porque el padre provee fe a sus hijos. El padre trae revelación de quién es Dios. Una casa espiritual tiene que tener inspiración, tiene que tener revelación. Segundo libro de Pedro 1:21. Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa de hombres, humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, inspirados por el poder del Espíritu Santo, dice el verso. Hablaban inspirados por el Espíritu Santo. Un padre comunica el mensaje a sus hijos siendo inspirado por el Espíritu. Un padre no puede ser almático. El mensaje almático toca la emoción es pasajera, es efímera, no trasciende, no deja resultados permanentes. Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó. El crecimiento lo da Dios. Quiere decir que cuando usted habla en el Espíritu hay resultados, hay crecimiento, hay desarrollo, hay progreso. Cuando usted habla en el alma no pasa nada, la gente se goza en el momento, pero cuando pasan 2, 3 días se olvidó de lo que sintió y entonces cae en una depresión peor que como la que estaba antes de escuchar la palabra. Todo se olvida porque es una palabra que no llega al espíritu de la persona. Porque el Espíritu comunica la palabra al Espíritu. Dios es Espíritu. A su nombre, gloria. Una iglesia almática es una iglesia que no da resultados a Dios, no da fruto para Dios. La persona almática no da fruto. La persona almática lo que trae es problemas. La persona almática es tóxica para la obra de Dios. En el libro de Ezequiel 37 es llevado el profeta a un valle de huesos, un cementerio, pero bajo la inspiración del Espíritu, porque el Espíritu le dijo al profeta, habla, profetiza, hijo de hombre. Dice que inmediatamente comenzó hueso a juntarse con hueso y Dios comenzó a colocarle carne y tejido. Y es lo que antes eran huesos postrados en el suelo, se formó un ejército de hombres. De lo que antes era un cementerio. Todo es producto de la palabra profética en los labios de un hombre de Dios. Denle un aplauso al Señor. Ahora, cuando el hombre desobedeció a Dios, el hombre no cae, el hombre muere. El Señor le dijo a Adán, el día que tú comas del árbol que se te ha prohibido, ese día morirás. No le dijo, ese día caerás. Nosotros tratamos con un mundo caído, ¿no? Con un mundo muerto, con una gente muerta, no caída. Entonces se necesita algo más que verborrea, más que elocuencia, más que técnica, más que tecnicismo, más que buena dicción. Se necesita vida. El predicador tiene que tener mensajes de vida porque va a tratar con gente muerta, no gente caída. No es lo mismo levantar un caído que levantar un muerto. Porque, por ejemplo, si una persona está caída, tú le dices, dame tu mano para ayudarte a levantarte, pero una persona muerta, ¿cómo te va a dar la mano si está muerto? Escúcheme, hablando de Jesús. Después de ayunar 40 días y ser tentado, acabada la tentación, Jesús inicia su ministerio. Preste atención. Lucas 4:14. Dice el verso. Jesús, después de ayunar 40 días y para iniciar el ministerio, Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Lleno de qué? Y se hablaba de él por toda la tierra. ¿Cómo comienza Cristo su ministerio? Lleno de todo el poder del Espíritu Santo. Porque un ministerio tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Aplauda al Rey. Lleno del Espíritu.
no lleno de letra, no lleno de conocimiento, del Espíritu. Yo creo en el conocimiento, yo estudié, yo me preparé, pero yo creo en el poder del Espíritu Santo más que todo esto. Acuérdese de Eliseo. Eliseo le profetiza a una mujer que lo atendió con solicitud, y él le profetiza que siendo estéril iba a tener sobrenaturalmente un embarazo, y nació un niño varón. El niño creció. Cuando el niño ya estaba grandecito, se fue con el padre al campo. Dice que por efectos del sol, una insolación, el niño comenzó a sentirse mal y muere. Eliseo no estaba. La madre toma al niño y lo coloca en la cama del profeta y se va en busca del profeta. Cuando el profeta entró a la habitación y vio al niño muerto, dice que comenzó a dar vueltas y a orar y se postró sobre él. Dice la palabra de Dios que estuvo mucho tiempo con él hasta que le dio calor, dice la palabra. El niño entró en calor. Pero no fue hasta que estornudó 7 veces que él abrió los ojos y resucitó. Porque cuando nosotros vamos a tratar con gente muerta, hay que orar, hay que pasearse en oración hasta que la unción llegue y tomar la autoridad de Dios. Y hay que tener empatía con la persona muerta, sentir el mismo dolor que siente él, identificarnos con el dolor de la persona, darle calor, pero no quedarnos hasta allí, porque calor no es vida. No basta darle calor a la gente, hay que darle vida. Dele un aplauso al Rey. Vida. Antes de la resurrección de este niño, Eliseo, por muchas ocupaciones, por múltiples ocupaciones, él envía, oiga perfectamente esta palabra, él envía a su siervo con el báculo, con el bastón. Y cuando Giezi llega con el bastón a donde está el niño muerto, no sucede absolutamente nada. Tuvo que venir Eliseo en persona. ¿Por qué no sucedió nada con el báculo de Eliseo en manos de Giezi? Te lo voy a explicar. Tú puedes tener los libros de tu padre espiritual, los CD de tu padre espiritual. Eso no basta. Necesitas tener el ADN de tu padre, el poder que gravita en tu padre, la unción que se manifiesta en tu padre. Todos nosotros sabemos que Giezi no tenía el ADN de Eliseo, porque en lugar de recibir el manto, recibió fue la lepra de Naamán. Los hijos malos no reciben el manto del padre, los hijos malos reciben es la lepra. Porque el manto son para los hijos discípulos que son corregidos, que sumisamente aceptan la corrección de su padre. Ahora, hablando de Abraham propiamente, Abraham fue llamado, pero también fue guiado. Se lo voy a demostrar. En el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo. Verso 2, y dijo. Verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, su hijo Isaac, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Verso 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, no se distraiga por favor. El 11, entonces el ángel le dio voces del cielo y dijo, verso 12, y dijo, comenzando el 12, el 16, y dijo, por mí mismo he jurado, fíjese bien, y le dijo, y el ángel le dijo, y Dios le dijo, y le vuelve a decir, por lo que el Dios le había dicho, y le dijo, y le siguió diciendo. Porque los hombres no solamente son llamados, tienen que ser guiados. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que Dios nos llama. Pero cuando Dios te dice, ¿qué haces tú con lo que Dios te dice? Abraham, sensible a la voz del Espíritu,
Nosotros insensibles a la voz del Espíritu. Esa es la diferencia. Pablo Bernabé, Hechos 13:2, dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he escogido. Eran obedientes a la voz del Espíritu. Un profeta que no oye la voz de Dios es un cero a la izquierda. Y voy a repetir una vez más esto, que he venido recalcando vez tras vez. La crisis no puede guiar tu vida. El dolor de estómago no puede guiar tu vida. La situación económica no pueden guiar tu vida. Tu vida tiene que ser guiada por la palabra y por la voz del Espíritu Santo. Vamos, celebre esa palabra. Pero sé que mucha gente se va del país. Inclusive se van del país Dios diciéndole que no es la voluntad de Dios. Diciéndole Dios que no es la voluntad, se van. Mire cómo dice el Salmo 43:3: envía tu luz y tu verdad, ellas me guiarán y me enseñarán el camino que lleva a tu santo monte, al lugar donde tú vives. Envía tu luz y tu verdad, ellas ¿qué? Me guiarán. Ahora, Abraham sabía exactamente a dónde dirigirse, porque Dios le dijo: ve a la región de Moriah. Moriah era una zona de montaña, no era un monte en específico. Porque hay gente que dice que Abraham iba a sacrificar a Isaac en el monte Moriah. No, Moriah no era un monte, era una cordillera de montes. Es como decir los Himalayas o los Pirineos. Hay muchos montes. El monte Everest es el más grande de todos los montes de los Himalayas. Pero ahí hay otros montes. Que al ser el más alto, sí es verdad. Eso está demostrado, que el monte más alto del mundo es el monte Everest. Escuche, no podemos estar tropezando. Cuando David tenía sus buenas intenciones, que no bastan las buenas intenciones, querer llevar el arca a Jerusalén, se le ocurre equivocadamente llevar el arca en una carreta tirada por bueyes y tropezaron. ¿Por qué tropezaron? Porque los animales tropiezan. Todo lo animal tropieza. Todo lo humano tropieza. Lo que no tropieza es los que son guiados por el Espíritu. Aplauda al Rey. Esos son los que no tropiezan. Y el hombre es tan tremendo que tropieza una vez y sigue tropezando. Es como el sapo. ¿Usted no se ha dado cuenta que el sapo choca con la pared y vuelve a agarrar fuerza y vuelve a chocar? Y él cree que va a tumbar la pared, chicos. ¿Cuántos tienen ese espíritu de sapo aquí? Que chocan con la pared y se vuelven otra vez a retroceder y agarran fuerza para tirar. Deja de estar besando sapos, chicos. Espera a tu príncipe azul. Escuche. Tomando el verso 2. Tómame ahora tu hijo, tu único a quien amas, y ve a tierra de Moria. ¿Se da cuenta? No dijo el monte Moria, a tierra de Moria. Y ofrécelo allí en holocausto sobre los montes que yo te voy a decir. Abraham no escogió el monte. Él fue al monte a donde Dios lo dirigió. Cuando Moisés estaba orando en el monte Sinaí, 8:5 de Hebreo, no lo busque. Dice que en ese monte orando, Dios le mostró un plano como un arquitecto de lo que él tenía que hacer en la tierra con el tabernáculo, con la tienda donde iba a morar Dios. Dice la palabra que él ni añadió ni le quitó nada de lo que Dios le había mostrado. Dice que él lo hizo estrictamente como Dios le dijo en el mundo. Pero escúcheme, si usted sigue leyendo en Éxodo, al final, cuando el tabernáculo estaba terminado, que se fue a inaugurar,
dice que la gloria, la nube de gloria bajó. La chequina de Dios bajó y se puso sobre el tabernáculo. Porque cuando usted hace las cosas como Dios dice, la gloria usted la tiene cerca de su cabeza. Pero cuando usted hace las cosas al contrario de como Dios dice, usted tiene al diablo arriba de su cabeza, como un chuquito así, ¿ve? Seguimos. ¿Cuántos quieren tener la gloria arriba? Obedezca a Dios. No se haga el Willie May. Obedezca a Dios. No te empates con fulano porque es de mal proceder. No, yo lo amo. Cuando viene a casa tiene más empate que una manguera de cerro, de todos los empates que han tenido. Vamos a empatarnos, le dice uno. Usted no es ningún tape para estar empatándose. Espera en Dios, chicos, aplauda al rey. Espera en Dios. Ok, preste atención a este versículo, que este versículo es duro, fuerte, lo que voy a decir aquí. Lo que he dicho es fácil para lo que voy a decir aquí. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, con los burros, y yo y el muchacho iremos hasta arriba, hasta la cumbre, adoraremos y nos volveremos a vosotros. Preste atención. Ellos salen de la casa de Abraham, sus dos siervos, el padre y el hijo, pero cuando se van acercando a la cima, Abraham le dice a los siervos, quédense aquí amárrenme los burros aquí. Me esperan aquí. De aquí en adelante yo voy a subir con mi hijo nada más. Eso tiene que ver con liderazgo. ¿Por qué? Porque en el liderazgo hay personas que usted tiene que amar, pero que están descalificadas para trabajar con usted. Los siervos anduvieron con Abraham hasta cierto lugar. Solo el padre y el hijo suben a la cima y continúan el viaje. La aplicación. Hay personas que por su almatismo tienen que quedarse amarrando burro mientras tú sigues tu camino a la cima del monte. La razón, andan contigo pero no están de acuerdo contigo. Salen contigo pero no terminan contigo. Tienen otra visión, tienen otra percepción de las cosas. No manejan tu lenguaje, no están dispuestos a sacrificar por tu sueño. Quieren lo tuyo pero no aceptan el proceso, no aceptan tu corrección. Quieren posición, quieren título, pero no están dispuestos a pagar el precio por la visión que Dios te entregó. ¿Se da cuenta que ahora nadie dice nada? Nadie dice nada. ¿Cuántos amarradores de burros hay aquí? Que te dicen, te amo, pastor. I love you, pastor. Y después te echan la partida para atrás. Si usted arrancó conmigo y no terminó conmigo, es porque usted es un amarrador de burro. Ve, si usted está un tiempo conmigo y después me dejó la peluca, cuando usted se vaya, usted es un amarrador de burro. Porque los que suben con el Padre a la cima son los hijos. Denle un aplauso al rey. Son los hijos. Pastor, me voy de la iglesia porque me llamaron barriga verde. Me voy de la iglesia porque me dijeron mentepollo. Bueno, si tú te vas de la iglesia porque te dijeron mentepollo, eras porque eras mentepollo de verdad. Porque si tú tienes la mente de Cristo, aunque te llamen mentepollo, tú permaneces. Aplauda al Rey de la Gloria. Estos te siguen como Jesús por los panes y los peces, no por la visión de la casa. Y cuando se vayan, no los llores, porque si se van de ti, no se llevan tu destino. Ahora, los hijos de la casa, los hijos legítimos, son los que tú puedes amarrar sin resistencia. Y nunca te piden explicaciones, porque confían en el Padre. Dicen los expertos, estudiosos de la materia, que Isaac tenía 30 años para ser un tipo de Cristo.
Ese sacrificio de Isaac es tipo de Cristo muriendo en la cruz. Y Cristo muere a los 30 años. Por eso se cree que para él ser un tipo de Cristo tenía 30 años, musculoso, estaba rayado, pues como dicen. Y Abraham siendo un viejo. ¿Cómo hago yo siendo un viejo amarrar a un muchacho con toda la fuerza, con toda la energía? ¿Cómo hago yo para amarrarlo? Tiene que darse amarrar. Entonces los hijos se dejan amarrar. Y el padre viejo. Porque si yo no me dejo amarrar, yo agarro al viejo y lo amarro yo. ¿Y por qué yo te voy a amarrar a ti, chico? ¿Me entiendes? Pero yo me dejo amarrar del viejo. ¿Por qué? Porque los hijos se dejan amarrar de los viejos. Denle un aplauso del consejo sabio de los hombres de Dios, de los hombres de autoridad. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? Que no se dejan amarrar. Usted le da un consejo y no lo agarra, no lo toman. No te metas por ahí, no, y si yo me meto por ahí. No vayas para la discoteca, yo me voy para la discoteca. Me gusta el grupo Guaco. Yo siento un orgasmo cuando escucho a Guaco. Dios quiere a los Isaac atados en el altar. Dios tiene que tomar de nosotros lo que Él quiere. Eso es obediencia, eso es sumisión. Damos a Él la alabanza. Mira lo que dice la Biblia de un hijo. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre, oiga esto, como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Como hijo, ¿a quién? Mire, si usted no se le revela paternidad, usted está orinando fuera del perol. Y las que orinan son las viejas, sobre todo en lugares fríos, cuando los baños están afuera. ¿Ve? Entonces se llevan un pote para el cuarto. Entonces cuando usted viene a ver, si orina fuera del perol, ese cuarto no lo aguanta nadie. Ahí no llega demonio, sabe de hondeza. ¿Sabe que llegue un orine viejo, mano? Mejor paro aquí, vale. Mejor paro esto aquí, chicos. Ok, no escojas el monte equivocado. Ya vamos a terminar. ¿Qué hubiera sucedido si Abraham escogiese el otro monte, que no fue el monte que Dios le dijo? No hubiera hallado la provisión de Dios y la historia había sido otra. A veces acudimos al monte equivocado y las decisiones apresuradas que realizamos sin tomar en cuenta a Dios traen graves consecuencias. Dios desea que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, tercera de Juan 3:2. Él quiere que crezcas en el ministerio y que su bendición llene tu casa. Diga amén. Y tus negocios progresen. Diga amén. Pero tu alma tiene que prosperar. Tu alma tiene que prosperar. ¿Por qué? Porque para que prosperes económicamente, tiene que prosperar tu alma. Yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud. ¿Cómo prospera tu alma? Si tu alma no prospera, ¿cómo tú vas a prosperar en lo demás? Tú vas a prosperar en lo demás cuando prospera tu alma. Aplaude al Rey de la Gloria. Tu alma tiene que prosperar. Para que tu alma prospere, tienes que negar la vida del alma. Solo negando la vida del alma y reconociendo la hegemonía del Espíritu, vas a prosperar. María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Jehová mi Salvador. Ahora pregunto, ¿estás dispuesto a seguir sus instrucciones y acudir al monte indicado? Solamente así alcanzarás la provisión deseada.
O sea, en el monte de Jehová te será provisto, dice. Acude allí, levanta un altar, ofrece tu vida, tu sueño y todo lo que amas. El hijo preguntó, papá, ¿y el animal para sacrificio Dios proveerá? Y cuando él iba y levantó el cuchillo contra su hijo, y el ángel lo detiene, Abraham, no le hagas daño a tu hijo. Ya yo sé que tú eres un hombre perfecto, chico, en obediencia. Dice que cuando volteó, estaba un carnero amarrado en los cachos ahí. Y allí pues fue que vio la provisión que Dios le daba. Número 6, conságrate por completo. Levantó un altar. Y te digo, no te salgas nunca del propósito de Dios. Cuando tú eres una persona de altar, tú llevas al altar el propósito de Dios. Y como conclusión, si tú eres sensible para hacer su voluntad, la provisión de Dios vendrá con abundancia en todas las áreas de tu vida. El negar la vida del alma desata la bendición presente y la bendición futura. Versículos 17 y 18. De cierto dice, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hermano, esta promesa es para gente de altar, para gente consagrada, para gente que obedece a Dios. Y volvió a su siervo y se levantó y fueron a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Berseba significa el pozo del juramento, frontera meridional de la tierra, como Dan era mencionada como límite septentrional. Decir de Dan a Berseba era dar expresión a la totalidad del territorio. Incluso en los días de Salomón, el primer libro de Reyes 2:21. Escucha, cuando tú eres una persona de altar, cuando tú eres una persona de obediencia estricta a lo que Dios dice, Dios te da dominio territorial. Berseba representa dominio de territorio. No solamente Dios bendice tu futuro, no solamente Dios bendice tu presente, Dios bendice todo lo que tú tocas, todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas, porque Dios te da dominio territorial. Dios te da Berseba para que la habite. Dele un aplauso al Espíritu Santo. Ahora sí, ahora estás en condición de tomar todo lo que te pertenece. Dile a Dios, llévame al monte de la provisión. Llévame al monte de la abundancia. ¿Cuántos quieren ir al monte de la provisión? Dios te quiere en el monte de la provisión. No te vayas al monte equivocado, porque allí Dios no te provee. Dios te provee en el monte que Él te indica. Por eso se repite, y le dijo, 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 y le había dicho, y le dijo, y le dijo, y le dijo. Eran muchas montañas, y Dios le dijo, no, en aquella montaña. Y no puede ser esta no, es aquí. En aquella montaña, tú me vas a sacrificar a tu hijo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo te pregunto, ¿estarás tú en el monte equivocado? Si hay algo en tu vida que no está funcionando, y estás trabado, te sientes que algo no está fluyendo en ti, ¿no será que tú estás en el monte equivocado? Porque en el monte de la provisión, donde Dios te tiene preparado las riquezas en gloria. La Iglesia Centro de Esperanza presentó al pastor Nobel Pucci. Para asistir a nuestros servicios, visítanos en el sector La Marchantica.
punto de referencia al lado del ambulatorio, diagonal a la cancha Armando Carmona, en Valera, Estado Trujillo. Dame tu parecer.